Capítulo 6. Enseñar desde el sentido. Enseñar desde el sentido es ir más allá de los contenidos que se incluyen en los planes y programas de estudio. Un docente que enseña desde el sentido no solo transmite información, sino que acompaña a sus estudiantes a comprender su mundo y el lugar que ocupan en él. En todos los tiempos, la educación se ha centrado en las calificaciones. Si hablo de enseñar desde el sentido, entonces podría estar hablando de un acto que pudiera considerarse revolucionario, ya que el mayor enfoque está en esa conexión que hay entre el saber y la vida más que en una calificación. Cuando estudié mi licenciatura, aprendí sobre métodos y técnicas de enseñanza, aprendizaje, métodos de evaluación, preparar programas, en resumidas palabras, a enseñar. Pero muy pocas veces me detuve a hacer una reflexión profunda sobre el ¿para qué enseño? Ese para qué es lo que me da la dirección, intención y congruencia en cada decisión pedagógica que tomo al elaborar mis planeaciones. Ahora me pregunto, ¿para qué doy esta clase? ¿Qué quiero despertar en mis alumnos con este contenido? ¿Qué impacto quiero generar en su vida, no solo en su calificación? Y es entonces cuando lo que enseño se vuelve consciente y significativo. El sentido que le damos no está en el contenido, sino en lo que ese contenido provoca. Aquí la fórmula cambia, ya no es enseñar para transmitir, sino enseñar para transformar. Enseñar desde el sentido no consiste en darle un sentido propio a la clase, sino en dejar que cada estudiante encuentre relevancia en ese contenido y en todo lo que va aprendiendo. Algunas preguntas que podemos hacer para abrir ese sentido en el aula son: ¿qué tiene que ver esto contigo? ¿En qué momento de tu vida podría ayudarte? ¿Qué aprendiste de ti mismo con esta actividad? Si un estudiante encuentra el sentido a lo que aprende, este aprendizaje ya no lo olvidará. Y para poder encontrar sentido debe haber emociones. Por eso, enseñar desde el sentido implica conectar el aprendizaje con emociones como la curiosidad, el entusiasmo, la sorpresa, la empatía. Incluso se aprende desde la incomodidad, la frustración y la duda. El sentido se refleja desde el ejemplo. Un maestro puede ser experto en temas de valores, empatía, respeto, responsabilidad, etc. Pero si sus acciones contradicen sus palabras, esas palabras se volverán vacías y no tendrán ningún significado para sus estudiantes. Por lo que el sentido de los contenidos se va reflejando desde el ejemplo del docente. Los alumnos aprenden más de lo que soy que de lo que digo. Hay días en que me siento cansada, frustrada o me cuestiono en algunos momentos, y al recordar el sentido recuerdo el propósito. El sentido me sostiene cuando los resultados no llegan. El sentido me inspira cuando el camino se vuelve pesado. Es también el sentido que me devuelve claridad cuando parece que todo se complica. Y cuando retomo mi camino con actitud positiva y sigo adelante con resiliencia, es ahí donde reflejo aprendizajes para mis estudiantes, que quizás no tengan que ver con contenidos, pero sí con la vida, y eso resultará ser más útil para ellos. Enseñar desde el sentido es dejar huellas. Enseñar desde el sentido implica reconocer que puedo aprender de mis alumnos también, que no solo soy yo la fuente de enseñanza, que a veces no tengo respuestas para todas las preguntas y eso no está mal. Reconocer que mis estudiantes no son recipientes vacíos que se llenarán con la información que les doy, sino que cada uno es una historia, un contexto con experiencias propias, que cada estudiante trae consigo una forma distinta de ver el mundo y que si yo escucho, observo y aprendo también de cada uno, entendiendo y siendo empática, buscando que juntos encontremos sentido a lo que aprendemos. Entonces el aula se convertirá en un aula viva, donde todos crecemos. Enseñar desde el sentido es dejar huellas, es dialogar, no solo explicar un tema. Es aprender a decir, esto no lo había pensado así, gracias por mostrarme otra forma distinta de verlo. Como docente, vivo entre dos posibilidades, dejar marcas positivas o dejar heridas.
Cuando enseño desde el sentido, lo más posible es que pueda dejar huellas positivas porque se siembran semillas de autoestima, de esperanza, de curiosidad, de proyectos de vida. Es el sentido el que convierte a la docencia en un acto de trascendencia. No solo cambia a los estudiantes, también puede cambiar sus destinos. Cuando enseño desde el sentido, mi labor deja de ser un trabajo y se convierte en un legado que espero perdure por muchos años. Cuando el aprendizaje se vuelve experiencia. Uno de los mayores retos a los que me he enfrentado como docente es lograr que los contenidos dejen de sentirse como algo aislado o como algo abstracto. Para muchos estudiantes, la pregunta no es ¿qué voy a aprender?, sino ¿para qué me va a servir aprenderlo? Cuando un estudiante comprende la utilidad, ya sea humana, emocional o práctica de un contenido, los conocimientos dejan de ser una obligación y se convierten en herramientas. No importa si se trata de matemáticas, español, ciencias o historia. Todo saber puede adquirir vida cuando se vincula con la realidad de los estudiantes. Para poder conectar los contenidos con la vida, como docente debo preguntarme, ¿qué están viviendo mis estudiantes hoy? ¿Qué les preocupa? ¿Qué sueñan? ¿Qué preguntas traen del mundo? ¿Qué necesitan emocional y humanamente? Un tema tan básico de biología como la célula no cobra sentido por sí mismo. Cobra sentido cuando se enlaza con las preguntas y experiencias de los estudiantes. Es decir, la célula se vuelve relevante cuando el estudiante la relaciona con la salud, con la identidad y con el misterio del cuerpo humano. Que surjan dudas sobre los temas es positivo. Cuando intentamos resolverlas o dejamos que ellos mismos lo hagan, también estamos contribuyendo en la búsqueda de ese sentido. Un ejemplo de un tema de historia, la independencia de un país o una guerra, cobra sentido cuando se conecta con el presente y con los dilemas sociales que nos rodean en nuestra época, esos problemas a los que el estudiante se enfrenta hoy. Pero para eso debo estar dispuesta a mirar más allá del tema. Debo mirar al alumno y sus intereses. Yo imparto la materia de geografía y muchas veces he escuchado a algunos maestros de otras disciplinas decir que es muy fácil lograr aprendizajes significativos aquí porque los contenidos se prestan más a elaborar dinámicas, dibujos o actividades que atraigan mayormente el interés de los estudiantes. Pero yo les diría, no importa si es matemáticas, historia, español o física. Desde cualquier disciplina se pueden lograr aprendizajes significativos porque el sentido se lo damos nosotros, con nuestras actitudes, con nuestros valores, con la congruencia con la que nos manejamos dentro y fuera del aula. No importa el contenido. Un ejemplo de mi práctica en la disciplina de geografía es cuando trabajo el tema de los climas del mundo. Por lo general, solía enseñarlo con definiciones, mapas, clasificaciones, cálido, templado o frío, factores que influyen, etc. Pero en la búsqueda de que mis estudiantes encuentren sentido por lo que aprenden y conecten el contenido con su vida, he cambiado la forma de aplicarlo en el aula. Ahora parto de una experiencia cercana y hago algunas preguntas detonadoras, como por ejemplo, ¿por qué en tu casa te vistes como te vistes, comes lo que comes y haces las actividades que haces? El clima deja de ser una categoría geográfica y se convierte en un elemento que moldea su día a día. Empezamos a analizar la ropa que usamos, los alimentos disponibles, las enfermedades más comunes, los tipos de vivienda, los deportes que podemos practicar, la energía que consumimos, etc. Les planteo también situaciones hipotéticas para la reflexión. Por ejemplo, si viviéramos en un clima polar, no podríamos comer frutas frescas. Si viviéramos en un clima monzónico, tendríamos que planear nuestra vida en función de las lluvias. De pronto, el clima se convierte en una experiencia del contexto real, no solo en un concepto aislado. También me enfoco en que los estudiantes indaguen sobre nuestra comunidad y de qué manera influye el clima en la forma en que vivimos. Asimismo, los guío a que busquen esa conexión con los problemas reales de nuestra comunidad. ¿Cómo afecta y cuáles son esos problemas reales a los que nos podemos enfrentar por los cambios de clima?
como sequías, inundaciones, olas de calor, tormentas extremas, actividades económicas o enfermedades. Hago preguntas específicas desde su experiencia. ¿Cómo ha afectado el clima reciente a tu familia o a tu comunidad? De esta manera busco que mis estudiantes reconozcan que el tema del clima no es una idea aislada que viene en el libro de texto, sino algo que determina la calidad de vida, la economía familiar y hasta la estabilidad emocional de nuestro entorno. Algunas prácticas que me funcionan para conectar lo que enseño con lo que ven mis estudiantes son iniciar desde una experiencia cercana, comenzar la clase con algo que un estudiante haya vivido, visto o sentido recientemente y lanzar preguntas como: ¿cuándo te has encontrado con algo parecido a esto en tu vida? También les platico relatos reales, ya sean de mis propias experiencias o experiencias de otras personas que han dejado lecciones y con las que mis estudiantes puedan sentirse identificados. Al narrar esas historias de manera natural, se pueden generar aprendizajes mayormente significativos. Desde hace algunos años se busca que los docentes trabajemos de manera interdisciplinaria, y es que la vida no viene dividida por materias. Cuando un tema se dialoga desde distintos saberes o enfoques, esto se vuelve más comprensible para ellos. Al trabajar de manera interdisciplinaria, mostramos a nuestros estudiantes que el aprendizaje es un sistema interconectado. El aprendizaje adquiere contexto, profundidad, significado y utilidad. He mostrado a mis estudiantes un tema desde distintos ángulos, cómo lo trabajarían desde otras disciplinas, y ahí mis estudiantes se han dado cuenta de que los conocimientos y aprendizajes pueden ser más amplios de lo que imaginaban. Esto logra que la curiosidad crezca y que lo que aprenden no sean datos aislados. Por ejemplo, retomando el tema de los climas, les hablo de la lluvia, que no solo se puede abordar desde la geografía, sino también desde la química, al explicar de qué elementos se compone, desde la biología, al entender cómo afecta a los ecosistemas, desde la historia, al indagar qué significado tuvo para las civilizaciones antiguas, o desde el arte, preguntándose cómo se puede representar desde la literatura o la pintura. Cuando trabajamos interdisciplinariamente, los estudiantes desarrollan muchas otras habilidades, como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la creatividad, la toma de decisiones, la resolución de problemas reales, la empatía y el trabajo en equipo. Esas habilidades perdurarán más que si se aprenden de manera aislada. Otra de las cosas que hago es poner mucha atención a lo que mis estudiantes cuentan o me cuentan a mí. A veces tomo nota, me interesa saber sobre la realidad que viven, y de ahí pueden surgir nuevas conexiones a contenidos y generar con más facilidad este sentido que se busca. Hay una pregunta que es esencial, aunque a veces pudiera incomodarme. ¿Qué sentido tiene lo que enseño? Muchas veces he enseñado porque así viene el plan, o porque toca, o porque es lo mismo de todos los años, o porque así me enseñaron a mí. Pero cuando me doy cuenta de que lo que enseño no es repetir patrones automáticos, sino más bien encontrar sentido a lo que enseño y que mis estudiantes encuentren sentido a lo que aprenden, entonces cambio la pregunta. ¿Qué aporta este contenido a la vida de mis estudiantes? ¿Esto contribuye a que sean mejores personas? Otra de las realidades a las que me he enfrentado en mi experiencia es que no todo lo que enseño, no todos esos contenidos que vemos en clase son esenciales, pero todo puede adquirir sentido. Hay contenidos que parecerían irrelevantes, fórmulas, teorías, fechas, conceptos, etc. Sin embargo, su valor no está únicamente en ellos, sino en lo que pueden despertar en mis estudiantes. Disciplina, pensamiento crítico, capacidad de análisis, curiosidad, paciencia, creatividad, etc. Ahí es donde entra el ingenio docente para lograr que esos contenidos irrelevantes lleven al estudiante a desarrollar estas y otras habilidades que serán útiles para su futuro. Puede haber un mismo contenido, pero el impacto cambia según la intención del docente. Por ejemplo, podría haber 2 maestros de español enseñando el tema de los poemas, cada uno con sus estrategias que les funcionan mejor. Uno de ellos promueve que el estudiante haga un poema, no importa para qué, solo que lo entregue como requisito para tener una calificación.
El otro promueve la expresión de emociones mediante el texto, la creatividad para producir un texto de este tipo y la habilidad de aprender a expresar los sentimientos reales. Esto demuestra que el sentido lo pone el docente, no el programa ni el contenido. Conectar los contenidos con la vida real y reflexionar de manera continua sobre el sentido de lo que enseño es la base de una docencia consciente. Cuando enseño desde el sentido, estoy permitiendo que el conocimiento trascienda el aula y se instale en la vida cotidiana y en las decisiones futuras de mis estudiantes. Por eso estoy segura de que enseñar desde el sentido es un acto de humanidad. Es recordar que cada clase es una posibilidad de transformación y que al final lo que enseño no son contenidos, sino la forma de mirar y habitar el mundo.